Bueno, en el transcurso de los 4 o 5 minutos que nos van quedando, seguramente seguirán sumando sus compañeros. Recuerden que la idea es podernos conectar por lo menos hasta las 17:15 en lo que es la comisión del día martes y en la comisión del día jueves hasta las 19:15, ¿sí? Como para poder arrancar desde ahí con todo el tema de lo que es contenido y evitar que por allí surjan algunos inconvenientes o tengan que estar comunicándose de manera alternativa cuando por allí estamos desarrollando los contenidos. Bueno, la idea de hoy es poder trabajar algunas cuestiones relacionadas a lo que es la estadística, a lo que son sus orígenes, a que puedan entender la relación que se establece entre las ciencias políticas y la estadística y a su vez la relación en la típica triada que la denominamos típica triada porque son conceptos que los vamos relacionando mucho en este sentido, lo que es la investigación social, lo que es la estadística y lo que son las ciencias políticas, ¿sí? A ver, cuáles son las relaciones que se establecen entre estos tres elementos y en función de ello, para que ustedes puedan entender con la finalidad del trabajo y el fundamento desde este espacio, ¿sí? Bueno, en este sentido, bueno, antes que todo, no sé si hay gente que está teniendo todavía problemas con el aula virtual. Me mandaron un mensaje al menos 6 personas a lo que es el correo electrónico manifestando que siguen teniendo problemas con el aula virtual. No sé si esas personas estarán en esta comisión o quienes tuvieron inconvenientes con el tema del aula virtual ya lo han podido solucionar o nuevamente para poder acercar el aviso a las autoridades de la escuela superior. No sé si hay alguien de los que están aquí presentes que siguen teniendo inconvenientes con el tema del aula virtual. Profe, yo tengo inconveniente con el aula virtual debido a que, por ejemplo, hay una parte que me detalla contenidos y me detalla contenidos del 2024 y, por ejemplo, la actividad que usted mandó para que se mande hasta mañana, a mí me figura Yo no mandé como, ninguna actividad y menos para mañana, para bueno, empezar. sí, pero me figura como una actividad atrasada de 2 años y algo de una actividad número 1. Por eso le digo que a mí me Pero, a figura en ver, el aula virtual desde el año 2024. Por eso por ahí tengo problemas de conexión. Abajo hay una descripción, digamos, de bienvenida al curso 2026 y después al final tiene como, digamos, enlace para comunicarse la comisión 1 y comisión 2. Pues yo desde allí, la vez pasada me quise entrar a clase el día martes y no pude entrar desde allí. Ahora, por ejemplo, yo me pero yo conecté la porque, tengo a usted registrada el día jueves. O sea, no, no es yo que le no pudo entrar la semana dije, pasada. profe, yo le dije el primer día jueves que estuve, le dije que porque nosotros tuvimos un día jueves el inicio, yo le dije que yo iba a entrar a las comisiones los martes, porque yo los días jueves no puedo ingresar. Y a mí el correo, obviamente, me han enviado este A jueves que ver, no podíamos entrar a disculpe, clase. Fabiana, 2 Sí, segundos, porque me estoy mareando porque no sé a dónde se comunicó, no sé, yo no me acuerdo haber mantenido una comunicación con usted. Primero y principal, no sé si usted mandó un mensaje a algún lado o nos estamos equivocando quizás en función de la cantidad de materias que tenemos, porque yo no subí nada al aula todavía más que lo que es el enlace y el mensaje de bienvenida y mensajes que les había subido eh, hace 2, 3 semanas en ese sentido, porque habíamos quedado con las autoridades de la escuela superior de que se iban a mantener los mismos días y horarios. Entonces, en función de eso, y que eso yo lo expliqué el día martes y el jueves de la semana pasada, lo estuve explicando incluso la semana anterior a la semana pasada, expliqué cuáles habían sido las situaciones y los inconvenientes que hemos tenido en función del tema de los enlaces. La información que yo tenía es que nos íbamos a mantener con los mismos enlaces que ya veníamos trabajando nosotros en clase porque son enlaces y son aulas que ya tenemos habilitadas de manera fija porque no es el primer año que damos esta materia, en mi caso. Ahora,
se ha tomado una determinación dentro de lo que es las escuelas superiores en su momento de habilitar otro enlace y de determinar que fuera únicamente un solo día de lo que es la instancia de socialización. Ahora, yo les expliqué la semana pasada, incluso les pedí disculpas por el inconveniente, porque a pesar de que no haya sido mía la equivocación, les pedí disculpas y les informé de que ese enlace a mí no me había llegado, ¿sí? Ahora, lo que yo no estoy entendiendo en este sentido, ¿cuál sería el inconveniente? Porque vos me decís que pudiste ver lo que es el enlace con el que te estás conectando, y yo tengo registro aquí de asistencia de que usted se conectó la semana pasada. Entonces, en relación al tema de lo que es el enlace que yo socialicé en el aula, no habría ningún inconveniente porque de hecho usted se está comunicando desde la semana pasada, porque yo la tengo registrada en la asistencia de la semana pasada. Ahora, la interacción de lo que usted me avisó en algún momento, yo no recuerdo haber conversado con usted. No sé si usted mandó algún mail o mandó algún Creo que mensaje. yo el primer día de clase le he comentado, el primer día de clase, así como ahora le estoy hablando, yo le dije que yo entraba ese jueves, pero que yo iba a elegir la comisión de los martes porque yo el jueves tengo estadística, epidemiología estadística desde la mañana hasta las 6 de la tarde, tengo entre teoría, práctica y otra materia, y para mí me es mucho tener dos estadísticas en Yo un solo entiendo todas día. las cuestiones Y extras que cada uno puede entonces yo tener en ahí, relación a hoy lo el que es. primer día, Fabiana, sí, dos pero segundos, por favor, escúcheme, porque si no, no el nos vamos a primer día entender. le dije los martes. El Eh, martes anterior no me pude comunicar. bueno, Entré pero no al fue un jueves inconveniente y mío. usted A dijo ver, que Fabiana, dos segundos, por favor, porque si no, no nos podemos entender en función de lo que estamos conversando. Usted el día jueves se conectó, pero no tuvimos ningún intercambio. De hecho, tengo la clase grabada, no tengo inconveniente. Quizás usted mandó un mail, pero no recuerdo haber interactuado con donde usted manifieste esta particularidad. Ahora, en relación al tema del aula, hay un grupo de gente, que yo por eso les preguntaba si alguno de ustedes sigue teniendo el inconveniente para poder entrar al aula virtual, que estimo que no debe ser un inconveniente por parte de usted porque usted tiene el enlace y de hecho pudo ver el mensaje del anuncio, entonces está dentro del aula virtual. Ahora, que aparezca alguna cuestión del 2024 puede ser un error del sistema, que no se limpiaron algunos contenidos que se vienen utilizando desde el aula, pero no significa un error de acceso, por ejemplo. Yo cuando me refiero a algún inconveniente en el acceso del aula, quiere decir de gente que todavía no está inscripta o que no ha podido incorporarse al aula virtual. Ahora, las cuestiones en particular que cada uno tenga en función de la elección de la comisión, no necesariamente me las tienen que comentar, porque para eso ustedes tienen la posibilidad de poder acceder, en el caso que la gente que no puede acceder el día martes, accede el día jueves, y viceversa, la gente que no puede acceder el día jueves, ingresa el día martes, ¿sí? Ahora lo que yo me voy es que no recuerdo la semana pasada haber tenido interacción con ustedes, porque a ver, hicimos la clase de presentación, yo empecé a trabajar los contenidos y no recuerdo haber interactuado ni siquiera de manera personal al finalizar, ni al principio del encuentro con alguien en particular que me manifestara esta cuestión. Yo estoy diciendo ahora de que hay un grupo de 10 personas todavía que tienen inconvenientes para ingresar al aula virtual. Y cuando hablo de inconvenientes en este sentido, es gente que no ha podido ni siquiera ingresar a ver el enlace, que no ha iniciado ni siquiera lo que es interacción dentro del aula, o que no ha visto el mensaje de presentación que se les da. En el caso de usted, estimo de que no es una cuestión de que no está pudiendo ingresar, porque si ve los enlaces y ve algunos contenidos del 2024, que les reitero que seguramente es un error del sistema, que no se ha limpiado en su totalidad el material de ese año, pero no significa que no esté dentro del aula, porque pudo ver el mensaje de bienvenida que yo les doy e incluso lo que es el enlace para conectarse. Por eso es que también la tengo registrada desde la semana pasada en clase. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿están aquí presentes algunas de las personas que tienen inconveniente para ingresar al aula virtual? Con esto quiero decir gente que no esté incorporada todavía. Y para yo poder avisar a las autoridades de escuela superior como para que puedan solucionar ese inconveniente de los que están aquí presentes.
¿Hay alguien, chicos? Respondan si sí o no, porque en realidad si no responden, tengo que creer que todos están dentro del aula o no se entiende la pregunta. Estoy atento a lo que usted te por explicar, profe. Estoy a la espera de instrucciones. No, profe, yo no, profe. Bien. Bueno, entonces sigamos adelante. La idea de hoy, como les decía, es poder trabajar sobre cuestiones relacionadas a lo que es la estadística, sus orígenes, lo que es la relación con las ciencias sociales y puntualmente la relación que se establece con las ciencias políticas. En este sentido, vamos a empezar hablando sobre la estadística puntualmente y sus orígenes. Dentro de la bibliografía que ustedes tienen para leer van a encontrar diversos autores que hablan sobre los orígenes de la estadística, pero puntualmente la idea central tiene que ver con el recopilado social, político y económico que se hace desde el contexto de surgimiento de lo que son las estadísticas aplicadas a las ciencias sociales. En este sentido, se plantea que las primeras civilizaciones, la Babilonia, Egipto, China, llevaban el control de personas y animales, objetos, desde una cuestión estadística, ¿sí? Se utilizaba en esas épocas y puntualmente en esas civilizaciones, en la Babilonia, el Egipto y en China, para poder llevar el control de la cantidad de esos animales y los objetos que eran más relevantes para el uso de cuestiones cotidianas. En relación al siglo XVII y al siglo XVIII, en Europa se comienza a realizar censos en relación al sondeo o a poder entender cuáles eran las problemáticas más sentidas de esas comunidades, de esas poblaciones en particular, y a recopilar de manera sistémica cuestiones relacionadas a datos demográficos, sociales, económicos, y puntualmente la estadística tenía ese uso dentro de lo que eran los censos poblacionales en lo que es el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿sí? Y puntualmente en este sentido se apuntaba a lo que era la estadística básica, ¿sí? Con fines centralizados en ciertas cuestiones, en ciertas puntualidades, por eso da como ejemplo que en esa época era más puntualizado el análisis de la estadística o el uso de la estadística a censos poblacionales, ¿sí? Después del siglo XIX, con la necesidad de estimar cantidades desconocidas a partir de nuevas transformaciones en relación a cuestiones disciplinares, a relación del aporte de otras disciplinas, se va extendiendo lo que es el uso de la estadística. Ya no era utilizada únicamente para cuestiones en relación a censos poblacionales, como veníamos comentando, sino que se empezaba a utilizar cuestiones relacionadas ya a lo que son variables. La estadística ya en ese sentido tenía que ver con decisiones puntualmente relacionadas a temas de ambiente, a cuestiones donde otras disciplinas aportaban a el uso de lo que es la estadística y a poder complementar algunas cuestiones en relación de lo que son la estadística como herramienta y los usos que se le podía dar en ese entonces, ¿sí? Cuando ya llegamos al siglo XX, la estadística se extiende a todos los campos científicos. O sea, en todas las disciplinas, generalmente tenemos el uso de la estadística, o tenemos a la estadística en función de las herramientas que proporciona para cuestiones relacionadas a análisis, a sistematización, a descripción, a instancias de evaluación, y que también nos sirve para tenerla en cuenta en futuras planificaciones como la generación de nuevas políticas públicas, ¿sí? Este conocimiento de la realidad a través de las estadísticas es un paralelo entre lo que son las cuestiones cuantitativas, que cuando hablamos de lo cuantitativo nos referimos a cantidades, con cuestiones sociales que nos pueden llegar a aportar desde una cuestión más cualitativa. Cuando hablamos de lo cualitativo nos referimos a cuestiones relacionadas a cualidades, ¿sí? Por eso es que en este sentido, el seminario que es de estadística aplicada a las ciencias sociales, vamos a ver algunas cuestiones puntuales que tengan que ver con cuestiones cuantitativas desde esta perspectiva, desde lo cualitativo.
poder indagar, conocer alguna problemática o alguna temática que sea del interés de nuestro campo disciplinar y poder utilizar la estadística desde estas cuestiones, de poder analizar esta realidad que puede llegar a presentarse como una cuestión cualitativa y poderla transformar como referencia en cuestiones cuantitativas. En este sentido, vamos a ir trabajando con variables, vamos a ir indagando dentro de lo que es territorio y utilizando algunas estrategias que nos permitan recopilar estos datos, poderlos analizar para poder formar una base estadística y en función de esa estadística, después en nuestros trabajos finales, poder generar una propuesta de intervención desde lo disciplinar. Pero para poder llegar a esa instancia del uso y la aplicación de la estadística específicamente, tenemos que pasar por una instancia previa donde en primer lugar vamos a seleccionar la temática, la problemática y nos vamos a conectar con la sociedad a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, ¿sí? En este sentido, llámese entrevista, llámese encuesta, cuestionario, grupo focal, ¿sí? Bueno, entonces, aplicamos en territorio, primero seleccionamos la temática, la problemática, aplicamos en el territorio alguna técnica de recolección de datos y en función de esa técnica de recolección de datos aplicada, la idea es después ordenar, es poder sistematizar y poder generar un dato estadístico que me ayude a comprender esa realidad, ¿sí? Por eso ustedes van a ir viendo también dentro de lo que es la evolución de la estadística, aquí cuando veíamos recién en sus orígenes, cómo pasa desde la visión, desde algo más puntual, desde algo micro, a tener una mirada más macro y a instalarse en cuestiones, en distintos campos específicos, en distintas disciplinas por el aporte que tiene hoy para poder entender la realidad de un determinado contexto. Hay varias disciplinas que toman como referencia la estadística para poder analizar, para poder conocer una realidad, ¿sí? Y es en el caso de las ciencias políticas que toma como herramienta lo que es la estadística a través de esta generación de datos que seguramente ustedes los van a ir generando a medida que vayan pasando en el tránsito de lo que es el cursado o bien cuando vayamos viendo las instancias de trabajo prácticos o cuando realicemos la instancia de trabajo final integrador, la idea es que ustedes vayan generando estos datos estadísticos para poder conocer esa realidad que los atraviesa o que les interesa indagar, ¿sí? Pero previamente tengan en cuenta de que está esta instancia de territorio y de la implementación, por ejemplo, del instrumento de recolección de datos. Es por eso que vamos a trabajar sobre la importancia de la estadística, las ciencias sociales, lo que es la investigación y lo que son las ciencias políticas, ¿sí? Esta triada que yo hace rato les mencionaba, de la importancia que tiene, porque nos permite ver el proceso por el cual se atraviesa cuando queremos tomar como un instrumento significativo a la estadística para el aporte, para el análisis o para poder conocer una realidad determinada. ¿Qué es la estadística? Tenemos como varias representaciones en relación a lo que es la estadística, pero puntualmente vamos a trabajar sobre algunas ideas centrales que resumen la finalidad de la misma. Hay autores que plantean que es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas, ¿sí? Otros autores plantean que es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para poder obtener inferencias basadas en cálculos de probabilidades. Dentro de los ejes temáticos que vamos a trabajar, vamos a ver lo que es la teoría de la probabilidad y vamos a ir viendo cómo ciertos cálculos matemáticos nos van a determinar una probabilidad, por ejemplo, en lo que es la intención de los votantes en las campañas electorales, ¿sí? Entonces, en este sentido, para esto nos va a ir sirviendo la estadística y puntualmente la teoría de la probabilidad como para poder tener una aproximación
¿sí? De cuál es la intención de los votantes en función de la edad, en función de la localidad, en función del género, en relación o bien a la imagen que tiene cada uno de los políticos en estas épocas que son previas a las elecciones, o bien también posterior a lo que es un proceso electoral. Las estadísticas nos van a ayudar a entender cuál fue la finalidad o qué factores contribuyeron a que sea elegido como tal, ¿sí? Bueno, esa es la idea siempre de las estadísticas, que nos ayuda a poder comprender esa realidad. Y de un después, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta estas cuestiones. También vamos a ir viendo que para realizar estos análisis siempre tenemos que tener en cuenta las variables de tiempo, lugar y persona, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la intención del votante de la que puede llegar a tener otra localidad, ¿sí? Siempre hay una representación social o una imagen de cierta figura política en distintas localidades, ¿sí? Entonces, la teoría de la probabilidad y la estadística en este sentido nos ayudan a poder entender o a tener una estimación de cuáles serían los resultados o cuáles fueron los factores que contribuyeron a que cierta figura política se consagre como electa, ¿sí? También hay autores que plantean que la estadística es parte del método científico que mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea, ¿sí? Que es lo que puntualmente acabamos de mencionar, que la estadística nos va a ayudar a poder entender esa realidad que nos rodea, que nos atraviesa y que es de interés muchas veces para nosotros. Llámese desde cuestiones relacionadas al marco político, que tiene que ver con su campo disciplinar, o bien sobre alguna problemática que tenga que ver con relevancia social o de interés político o con la aplicación, por ejemplo, de alguna política pública. La idea es que ustedes vayan pensando a la estadística desde estas dimensiones, ¿sí? Para poder entender cuál es el sentido de la estadística dentro de la carrera y sobre todo qué es lo que me va a aportar la estadística para poder ir centralizando mi trabajo como futuro profesional de las ciencias políticas, cuál es el aporte que me va a ir dando, ¿sí? ¿Qué nos aporta la estadística como futuros licenciados en ciencias políticas? Esa es una de los grandes interrogantes cuando iniciamos cada uno de los procesos de cursado de todas las materias. Preguntarnos, a ver, ¿para qué nos sirve la sociología? ¿Para qué nos sirve la teoría del Estado? ¿Para qué nos sirven las estadísticas? ¿Para qué nos sirven derechos humanos dentro de lo que es la carrera? ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿qué nos aporta la estadística como futuros profesionales? Es una herramienta fundamental para poder obtener información lo más realista posible, ¿sí? Porque hablábamos hace unos minutos de la importancia del relevamiento en territorio a través de la aplicación de distintas técnicas de recolección de datos para poder conocer esa realidad que me atraviesa y que es la realidad que se vive en un determinado contexto, ¿sí? Por eso es que nos dice que en este sentido la estadística como futuros profesionales nos sirve para obtener esta información lo más realista posible de manera eficaz y eficiente, ¿sí? Porque son datos en este sentido de primera mano que yo voy a recolectar y que en este sentido la estadística me ayuda a poder entender esos datos cuando yo me voy acercando a esa comunidad, a esa realidad que me interesa indagar. Que es necesaria para la toma de decisiones, para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, ¿sí? Que son relevantes muchas veces hacer un análisis o un sondeo, no únicamente para lo que es la generación de una política pública o para lo que es un diseño, sino también para poder medir cuál es el impacto de las mismas, ¿sí? Generalmente en salud, por allí yo trabajo algunos ejemplos relacionados también a salud, porque mi campo disciplinar es la salud. Se diseñan diversos programas con ciertas aplicaciones destinadas a ciertos abordajes de ciertas problemáticas, como por ejemplo en la comunidad adolescente y puntualmente relacionadas, por ejemplo, con el embarazo adolescente, ¿sí?
si nosotros vamos a utilizar a la estadística para que nos pueda mostrar la realidad de cómo se van manejando esas políticas públicas, la estadística seguramente en función de opinión que tenga la gente sobre esa temática, de cómo se va aplicando ese servicio, de cómo se va llevando a cabo, digamos, esas políticas, nos va a lograr, nos va a permitir, perdón, entender qué uso y qué aplicabilidad está teniendo actualmente la política. Ahora, si vamos a medir lo que es el impacto, seguramente a través de algunos resultados que ya están existentes, de una segunda mano, vamos a poder hacer un recopilamiento de cuál es la finalidad, cuál es el impacto de la aplicación de esas políticas. ¿Es un impacto mediano? ¿Es un impacto bueno? ¿Un impacto medio? ¿Hay algunas cuestiones para revisar dentro de lo que es la aplicación? ¿Sí? De determinada política, a ver cómo está funcionando en Capital, cómo está funcionando en la zona de La Quebrada, cómo está funcionando en la zona del Ramal, ¿sí? Entonces, no solamente nos ayuda la estadística en este sentido, a lo que son el diseño de políticas públicas, sino también a la toma de decisiones y a cuestiones relacionadas al impacto de estas, ¿sí? Otro punto importante es que en este sentido la estadística es capaz de estimar el presente, pero también poder presidir el futuro, ¿sí? En este sentido, no solamente nos muestra la realidad, como bien les decía, de la aplicabilidad, como por ejemplo de una política pública, sino también poder predecir cuestiones relacionadas al funcionamiento, de cuál va a ser el funcionamiento o el impacto a futuro de esta política en función de la aplicabilidad. Y como les decía, siempre teniendo en cuenta estas cuestiones de las variables de tiempo, lugar y persona, sabiendo o teniendo de antemano el dato de que la aplicación de una política pública va a ir variando en función del tiempo, ¿sí? Hay políticas públicas que en función de los contextos hoy ya quedan un poco más limitadas en relación a lo que pueden ofrecer. Entonces, en este sentido, es la importancia de poder tener en cuenta estas variables de tiempo, lugar y persona para poder entender si es que la aplicabilidad de estas políticas realmente está teniendo los resultados que se esperan. Y a través de la estadística poder predecir de qué manera se está implementando, cuáles son los resultados que se están implementando en el presente desde la estadística y cuáles son los resultados que podemos llegar a esperar o a predecir de esta aplicación en el futuro, ¿sí? Permite planificar el diseño de las políticas públicas en lo que es la sociedad, permite medir el impacto de la aplicación de diversas políticas públicas y aquí está en este sentido lo que les acabo yo de mencionar, según las variables de tiempo, lugar y persona. Estos son algunos de los aportes que nos puede realizar la estadística como futuros profesionales en función del perfil profesional que tenemos dentro de lo que es nuestra formación. Los aportes de la estadística sirven para recolectar, ordenar, clasificar, presentar, analizar y interpretar todo tipo de información sobre las problemáticas o situaciones que se presentan para el manejo de la información cuantitativa, contribuyendo así a la generación de diversas estrategias para la toma de decisiones, ¿sí? Como les decía hace unos minutos, no sirve únicamente para proporcionar datos, ¿sí? Sirve para poder analizar, para poder ordenar, para poder clasificar, para poder presentar, analizar, interpretar cuestiones relacionadas a esta realidad que me interesa poder conocer y poder generar un determinado dato estadístico para que sea de una manera más gráfica la representación a la cual, o a las conclusiones, o al análisis que yo quiero hacer sobre esa realidad.
Hablan a la profe, Bruce. Oh, dijo la de inglés.